capítulo 7. ¿Cómo dijo? Si los pecadores van camino a la maldición, al menos que tengan que saltar por encima de nuestros cuerpos para entrar al infierno. Y si perecen, que perezcan con nuestros brazos abrazados a sus rodillas, suplicándoles que se queden. Si el infierno debe llenarse, al menos que sea arrebatando a los perdidos de los dientes de nuestro esfuerzo y que ninguno se vaya sin prevención ni oración. Charles Haddon Spurgeon. La razón número 1 por la que la gente no comparte su fe es el temor a ser rechazada. Esa excusa ha sido eliminada por medio de las Escrituras. Ahora sabemos que cada vez que compartimos nuestra fe, ganamos. La siguiente razón por la que las personas no comparten su fe es porque no saben cómo hacerlo. Como ya lo hemos mencionado, si alguien te ha guiado a Cristo, ya sabes cómo guiar a otra persona a Cristo. Entonces, ahora que hemos borrado esas barreras y salimos a testificar por fe, digamos que has logrado que alguien empiece a pensar en asuntos eternos. ¿Cómo haces la transición al Evangelio? Vamos a contemplar algunas preguntas que puedes formular para conocer las creencias de la persona con quien hablas. Una forma sencilla de iniciar una conversación es preguntando: ¿usted cree en la Pascua? O sea, en la Navidad. ¿Qué es lo que cree acerca de la Pascua? También podemos pedir direcciones. Yo acostumbro detenerme en las gasolineras o en cualquier otro lugar y decir: necesito direcciones, ¿me puede ayudar? La gente normalmente responde: seguro. ¿A dónde quiere ir? Estoy tratando de llegar al cielo, les respondo. ¿Sabe cómo llegar? Si la persona me dice sí, averiguo por qué. Si me dice no, pregunto si le gustaría conocer el camino o qué cree que sucederá después de que muera. Esta pregunta usualmente logra una buena reacción. Pide direcciones para llegar al cielo y observa la expresión en el rostro de la persona. ¿En dónde estás tú en tu viaje espiritual? ¿O qué está pasando en tu vida espiritual? Toda la gente está en algún tipo de viaje espiritual, pero la pregunta es: ¿cuál es el destino final de ese viaje espiritual? Carl Sagan, un ateo muy conocido, estaba en un viaje espiritual durante su vida. Ahora que está muerto, está 100% seguro de lo que hay después de la muerte, pero es demasiado tarde para hacer algo al respecto. Nosotros queremos asegurarnos de que la gente sepa qué les espera antes de que abandonen este planeta. Sentado en un vuelo de Los Ángeles a Atlanta, un hombre de estructura grande, con pelo corto, ortodoxo, se sentó a mi lado. No le dije ni una sola palabra. Normalmente soy muy amable, así que no sé por qué actué así. El hombre se durmió rápidamente. Les he testificado a muchas personas, pero nunca le he podido testificar a alguien que está dormido. Yo también estaba muy cansado porque recientemente había llegado de Hong Kong de un viaje misionero a la China, así que caminé un poco por los pasillos del avión para mantenerme despierto. Sabía que debía hablar con este hombre que estaba sentado al lado mío, entonces oré: Señor, si quieres que hable con este hombre, vas a tener que despertarlo. No habían pasado ni 5 minutos desde que me senté de nuevo y parecía que el hombre había tomado 2 tazas de café. Estaba despierto y listo para arrancar. Comenzamos a conversar y descubrí que era un hombre muy interesante. Era un camarógrafo que trabajaba para la estación MTV. Había trabajado para la estación VH1, había estado en el Super Bowl, etc. Así que seguramente era muy bueno en su trabajo. A propósito, consuela y fortalece a los perdidos cada vez que tengas la oportunidad de hacerlo. La Biblia dice que los creyentes necesitan ese tipo de ánimo. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Y si los cristianos lo necesitamos, ¿cuánto más los inconversos? Tomé un poco de tiempo para animarlo y luego le dije: ¿le puedo hacer una pregunta interesante? ¿Qué está pasando en su viaje espiritual? Me respondió: bueno, no mucho.
Yo pensé, me tiene que dar más información que esto. Enseguida le pregunté, ¿no estamos todos en algún tipo de viaje espiritual? Él explicó, bueno, cuando voy a visitar a mi madre a Nueva York, ella me lleva a la iglesia los domingos. Bingo, esa era mi oportunidad y pasamos el resto del vuelo hablando de temas espirituales, de Dios y de Jesús. Puedes ver por qué esta es una buena pregunta. Otros beneficios de esta pregunta es que no menciona a Jesús. Este es un nombre muy poderoso y si lo usas demasiado temprano en la conversación, puedes asustar a la persona. Es importante establecer confianza y amistad con la persona al comenzar la conversación. Si murieras esta noche, ¿estás 100% seguro de que irías al cielo? Escuché de un hombre en Australia que se acercaba a alguien en la calle y le decía, disculpe, si usted muere esta noche, ¿está 100% seguro de que iría al cielo? Y luego les entregaba un tratado. Eso es todo lo que hacía. Este hombre tenía como meta hacer esto con 10 personas cada día y lo hizo durante 40 años. Eso sí que es fidelidad. Al finalizar los 40 años, este hombre no sabía si todo su trabajo había rendido fruto alguno. Cuando un pastor empezó a conocer a algunas personas que habían sido salvas a partir de las semillas que este hombre había plantado, investigó un poco y descubrió que el total de las personas salvas por su ministerio llegaba a más de 10,000 personas. Eso nos muestra lo poderosa que es esta pregunta. Es directa y hace pensar. ¿Es posible que las personas con las que hablas pudieran morir hoy? La respuesta es sí. La única pregunta es, ¿dónde van a estar si mueren hoy? Un día estaba hablando con un alumno en mi oficina. Quería invertir más tiempo en la vida de este joven, así que le pregunté si quería salir a cenar conmigo la semana siguiente. Me dijo, señor Cahill, eso me gustaría mucho. Lo que no me imaginaba era que 6 horas más tarde se pondría un revólver en la cabeza y tiraría del gatillo. Me quedaban solamente 6 horas con este joven, no una semana. Mucha gente me ha contado de situaciones en las que Dios les ha hablado al corazón para predicarle el evangelio a alguien. No lo hicieron y esa persona murió el mismo día. Yo no sentí la necesidad de predicarle a ese alumno aquel día. Ya había hablado con él antes acerca de su salvación. Sin embargo, me pregunto si se me pasó escuchar el plan de Dios por querer seguir mis propios planes. Sigue escuchando la pequeña y suave voz del Señor para que no tengas remordimiento en el día del juicio. Una muy buena forma de empezar una conversación con un extraño es por medio de una encuesta. La palabra encuesta puede tener una connotación negativa. Por eso yo uso el término proyecto. Tú puedes formular tus propias preguntas para la encuesta y hacer que tu grupo de jóvenes o grupo de estudio bíblico realice la encuesta con cierta cantidad de personas por semana. En lugar de usar una gran carpeta, cosa que puede intimidar a la persona con que hablo, utilizo una libreta pequeña con hojas desprendibles para registrar sus respuestas. Eso también me permite darles algún tipo de información, como el título de algún libro que me gustaría que leyeran. Algunos cristianos cargan fichas de cartulina o carpetas con espiral. Esta pregunta en particular es buena para utilizar en una encuesta, porque las personas la responden. Una vez me acerqué a un caballero en un centro comercial y le dije, disculpe, ¿me puede ayudar? Estoy trabajando en un proyecto. No me respondió siquiera una palabra. Continué, bueno, estoy preguntando a la gente, si usted muere esta noche, ¿está 100% seguro de que iría al cielo? Me miró y respondió, le ha preguntado a la persona equivocada. No me estaba dando la respuesta que quería, así que le pregunté, ¿por qué dice eso? Me contestó, porque soy ateo. Cuando uno muere, muere y eso es todo lo que hay. 45 minutos más tarde, todavía estábamos hablando. Es fácil hablar de Dios con ateos porque no tienen cómo defender su postura. No pueden comprobar que no hay Dios. El caballero me relató que pocos años atrás su amigo más íntimo había entregado su corazón a Jesús y que 2 semanas después falleció en un accidente automovilístico. Sostuvimos una conversación maravillosa. Luego me preguntó si el único objetivo de la encuesta era para
para hablarle de Jesús. Utilizo las respuestas que la gente me da en las conferencias en que participo. Le respondí, básicamente, sí, para eso es la encuesta. Me dijo, es una buena idea. Una buena cantidad de personas inconversas me ha mencionado que la estrategia de la encuesta es una magnífica idea. Dicho sea de paso, ¿pueden los creyentes en Jesús estar 100% seguros que si mueren hoy irán al cielo? Me sorprende la cantidad de personas que cree que no puede tener esa certeza. Es aún más sorprendente que muchos perdidos me han dicho que si ellos murieran hoy irían al infierno. Si ellos tienen la capacidad de saber eso, ¿por qué nosotros no podemos saber si iremos al cielo o no cuando muramos? Observa lo que la Biblia dice al respecto. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Juan capítulo 6 versículo 47. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos capítulo 10 versículo 9. No que podrías ser salvo, sino que serás salvo. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos capítulo 10, versículo 13. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Primera de Juan capítulo 5, versículos 12 y 13. Podemos saber dónde pasaremos la eternidad. Eso es muy importante a la hora de testificar. Si sabemos que cuando morimos vamos al cielo, ¿importa entonces lo que nos diga o haga un inconverso cuando le compartimos nuestra fe? No, no importa. Jamás olvides eso cuando estés compartiendo denodadamente tu fe en Jesús. El apóstol Pablo escribió en Filipenses capítulo 1, versículo 21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo sabía que su vida terrenal era para agradar a Jesús y que cuando muriera y se fuera al cielo sería mucho mejor que estar vivo en esta tierra. Por eso Pablo podía entrar en cualquier ciudad y ver que ocurrieran los eventos más peculiares sin que le afectaran. Pablo sabía que cuando respirara su último aliento estaría en los brazos de Jesús por toda la eternidad. ¿Tienes tú esa seguridad? Cuando la tienes, la vida está llena de diversión. Mantente cerca de Jesús para que Él te use hasta el momento en que respires tu último aliento. Si murieras esta noche y estuvieras delante de Dios y Él te preguntara, ¿por qué debería dejarte entrar al cielo? ¿Cuál sería tu respuesta? Esta es una buena pregunta que se puede hacer después de la pregunta anterior. Como requiere más que un sí o no por respuesta, esta pregunta automáticamente te ayudará a obtener más información de la persona para dirigir mejor el resto de la conversación. También es una pregunta muy buena porque todos sabemos que algún día tendremos que contestarla. Cuando todo haya terminado, sabemos que rendiremos cuentas por nuestras vidas. ¿Será que las 15 personas que murieron en el tiroteo de la escuela Columbine tuvieron que responder a esta pregunta? Por supuesto que sí. 2 de esas personas no estaban pensando en esta pregunta. De haber sido así, no habrían cometido los hechos que todos conocemos. ¿Será que Frank Sinatra, el gran cantante, tuvo que responder a esta pregunta? Puedes darlo por hecho. Su canción lema era A mi manera. Frank Sinatra se enteró muy pronto de que haber hecho las cosas a su manera no era suficiente delante de Dios. ¿Estás viviendo a la manera de Dios? Esa es la única manera de vivir la vida, enteramente entregados a agradar al Dios de este universo. La gente por lo general responde a esta pregunta diciendo que son lo suficientemente buenos para entrar al cielo, pero la Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9. Dios nos ha dado la salvación como un regalo y nosotros debemos escoger si la aceptamos o no. Si fuéramos al cielo por lo que hacemos y no por lo que Jesús hizo por nosotros, haríamos alarde de nosotros mismos
mismos en lugar de hacer alarde de la persona con las manos y los pies traspasados por clavos. Isaías 64:6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras obras como trapos de inmundicia. Piensa en eso. Para un Dios santísimo y puro, muchas obras de justicia son como trapos sucios. Y si nuestro buen obrar es inmundo, ¿cuán malos piensas que son nuestros pecados? Son asquerosos y putrefactos ante un Dios santo, puro y justo. Como puedes ver, nuestras buenas obras no nos ayudarán a entrar al cielo del Dios Todopoderoso. Un día golpearon a la puerta de mi casa muy temprano por la mañana. Normalmente esa no es una buena señal. Mi vecino me preguntó: ¿has estado en tu automóvil hoy? Definitivamente no es algo que quieres escuchar temprano por la mañana. Cuando llegué a mi vehículo, vi que la noche anterior alguien realmente debió haber querido mi equipo de sonido. El ladrón rompió el vidrio de mi automóvil y lo robó. En el reproductor de CDs había estado escuchando la Biblia en CD. Mi única esperanza era que cuando el ladrón encendiera el equipo de audio, escuchara algo como «no robarás». Ese pensamiento me puso una sonrisa en el rostro. Llamé a la policía para denunciar el incidente. Estaba lloviendo cuando el oficial de policía llegó, así que nos refugiamos debajo de mi paraguas. Como empezó a llover aún más fuerte y definitivamente él no tenía a dónde ir, comencé a testificarle. Cuando le pregunté lo que le respondería a Dios si moría en esa noche y tuviera que darle un motivo para dejarlo entrar al cielo, él me contestó que era una buena persona y que sin duda le iría bien en el día del juicio. Le dije: déjeme dejarlo con un pensamiento. Digamos que su abuela lo visita para su cumpleaños y le regala un par de zapatos deportivos Air Jordan que valen $120. Usted está muy entusiasmado. Luego busca su billetera y le entrega $120 a su abuela. ¿Cómo cree que se sentiría ella? Él me respondió, muy ofendida: exactamente, ella está intentando darle un regalo y usted intenta pagar por él. Lo único que usted puede hacer es aceptarlo. Eso es exactamente lo que Dios está haciendo con usted. Él le está ofreciendo el regalo del perdón de pecados por medio de su sangre derramada en la cruz y usted está tratando de pagar por él. No puede hacer eso, solamente lo puede aceptar como un regalo. El policía afirmaba moviendo su cabeza: ese es el mejor ejemplo que jamás he oído. Esta ilustración del calzado realmente ayuda a darle sentido en la mente de las personas. Inténtalo. Un amigo mío usa el siguiente ejemplo cuando las personas le dicen que son lo suficientemente buenas como para entrar al cielo. Si usted toma un pastel quemado y lo cubre con merengue blanco, ¿cómo se verá? Seguramente aparentará ser bueno, pero cuando coma el primer bocado, ¿qué sabor tendrá? Probablemente la mayoría de nosotros hemos probado una galleta o un pastel quemado. En algún momento se veía rico hasta que mordimos la parte quemada. Tenía un sabor horrible. Bueno, lo mismo pasa con las buenas obras. Tratamos de lucir bien por fuera, pero por dentro estamos terriblemente mal, muertos en nuestros delitos y pecados. No podemos simplemente cubrir nuestros pecados. Deben ser eliminados por completo. El cambio debe ser de adentro hacia afuera. En el capítulo 8 les mostraré una excelente respuesta que pueden usar cuando la gente dice que son suficientemente buenos como para ir al cielo. Es una respuesta extraída directamente del libro de Romanos y literalmente cambiará la forma en que compartes tu fe. A propósito, ¿sabes que hay una respuesta correcta que podemos dar en el día del juicio? Solo debemos decir: fui lavado por la sangre. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7 dice: si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Cuando estudias diferentes religiones, rápidamente te das cuenta de que solo hay una cosa que puede eliminar nuestros pecados:
la sangre purificadora de Jesús. ¿Cómo obtenemos esto? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si su sangre te ha limpiado de todos tus pecados, asegúrate de agradecérselo hoy. Cuando uno muere, ¿qué crees que hay al otro lado? ¿Qué hay cuando dejamos esta tierra? Esta es probablemente mi pregunta favorita en una encuesta o una conversación. Me gusta porque es una pregunta muy abierta, no da nada por hecho. También muchas de las personas con quienes hablo dicen que les cae bien esta pregunta. Es asombroso ver a cuántas personas les gusta, aunque no tienen idea de cuál es la respuesta correcta. Pero ahí es donde tú y yo venimos a darles la respuesta correcta. Cuando haces esta pregunta, escuchas toda clase de respuesta. El cielo, el infierno, nada, la reencarnación, no saben, una fuente de energía, una luz blanca, etc. Algunos estudiantes universitarios me han respondido últimamente: extraterrestres. No estoy seguro de lo que les están enseñando en esas universidades, pero no suena bien. Para aprender más acerca de lo que la persona cree, conversa con ellos acerca de sus creencias. Permite que Dios te muestre cuándo hacer la transición para hablar de temas eternos, de la Biblia y de Jesús. En la Universidad de Emory en Atlanta, usé el método de la encuesta para iniciar una conversación con una alumna y luego le formulé esta pregunta. Ella me respondió que creía en la reencarnación. Le pregunté ¿dónde obtuvo su información acerca de la reencarnación? Eso abrió las puertas para una conversación de 30 minutos respecto a sus creencias. Ella creía en una forma extraña de budismo y había viajado hasta Francia para estudiar bajo un maestro budista. Después de ver la oportunidad de hacer la transición a la verdad, conversamos durante 30 minutos más acerca de la verdad de la Biblia, Jesús, el pecado, etc. Al final de nuestra conversación le entregué un tratado y un libro. Cuando la persona está realmente buscando la verdad, me gusta obsequiarle God Doesn't Believe in Atheists. Dios no cree en los ateos. No disponible en español, de Ray Comfort. El caso de Cristo, de Lee Strobel, o Más que un carpintero, de Josh McDowell. Ella me dijo: me gustaría agradecerle por algo. Mis creencias son algo extrañas, mis amigos me lo han dicho, pero usted me ha hecho sentir muy cómoda al conversar acerca de ellos y por eso quería agradecerle. Ella tenía razón, sus creencias eran muy extrañas, pero necesitamos hacer sentir cómodas a las personas cuando hablan respecto a lo que creen. Entonces, cuando hacemos la transición al Evangelio, ellos nos escucharán. Puesto que yo me tomé el tiempo de establecer una relación, ella estaba dispuesta a oírme cuando le hablé de la verdad absoluta. Saber escuchar también te permitirá aprender de otras creencias y eso te ayudará a ver dónde tienes que contrarrestar las mentiras que el diablo le ha estado diciendo a esta persona. ¿Por qué llevas esa cruz al cuello? Una forma muy sencilla de iniciar una conversación con una persona es preguntándoles acerca de algo que está usando o que lleva en su ropa: joyas, un tatuaje, una camisa, etc. También puedes usar algo que esté a tu alrededor: un cuadro en la pared, la naturaleza, algún acontecimiento reciente, etc., para dirigir la conversación en la dirección eterna. Cuando le preguntas a la persona por qué lleva la cruz, la respuesta más común es porque luce bien. Eso no está ni cerca de ser la respuesta correcta. Por eso yo normalmente pregunto: ¿sabía que alguien murió en esa cruz? Muy a menudo la respuesta es no. Luego agrego: ¿sabía que la cruz era un instrumento de muerte? Nuevamente responden no. A veces les pregunto: ¿llevaría una silla eléctrica en su cuello? Eso realmente hace a la persona pensar. La cruz es la silla eléctrica de hace 2000 años. El diablo ha
ha reducido el acto más importante y más hermoso del mundo a una simple pieza de joyería. No creo que nuestro Salvador haya ido a la cruz pensando: esta cruz seguramente inspirará hermosas piezas de joyería en el futuro. Este tipo de pregunta funciona muy bien para comenzar una conversación. He visto a personas entregar su corazón a Cristo después de una conversación que comenzó por una cruz en un pendiente. Estaba en una heladería un día y noté que el joven que estaba atendiendo al público tenía un pendiente con el número 1 en su cuello. Le pregunté: Darío, ¿quién es el número 1? Soy yo, respondió de forma presumida. ¿Por qué cree que tengo este pendiente? Parecía estar muy orgulloso de ello. Tenía 15 años y pensaba que el mundo giraba alrededor suyo. Lo desafié preguntándole: Darío, ¿quién crees que será el número 1 cuando mueras? En ese momento no tenía respuesta a mi pregunta, pero sí la tenía cuando me fui. En otra oportunidad estaba en un centro comercial y noté a un joven que vestía un sobretodo negro y con una calavera de verdad en el collar. Me acerqué al joven y le pregunté apuntando a su collar: ¿qué es eso que tienes en el cuello? Me explicó que era la calavera de una rata almizclera. Y él andaba en la vía pública con eso colgado del cuello. Me enteré de que estaba estudiando filosofía y religión en la Universidad Estatal de Georgia. Definitivamente no tenía idea de la respuesta correcta concerniente a la eternidad y al collar que colgaba de su cuello, así que pude hablar con él durante 30 minutos. Un amigo mío una vez me consiguió un pasaje para un vuelo a las 7 de la mañana, aunque a veces dudo que un verdadero amigo me hiciera levantar tan temprano en la mañana. Tuve que llegar muy temprano al aeropuerto y hacía todo lo posible por mantenerme despierto. Cuando vi a un joven universitario sentado a 20 asientos de donde yo estaba, llevaba un arco iris en la camisa y tenía otro en su mochila. El arco iris es un símbolo del movimiento homosexual. Bajé la cabeza y pensé: Dios, es demasiado temprano para testificar. No soy muy amigo de las mañanas. Sabía que tenía que conversar con este muchacho, así que me acerqué a él y me senté a su lado. Bonito arco iris, comenté. ¿Qué significa? Alguien una vez me preguntó: ¿no es esa una pregunta pesada? Por supuesto que sí. Podemos hacer preguntas cargadas. Nuestras respuestas son fuertes y tienen peso eterno. ¿Por qué no pueden ser nuestras preguntas pesadas también? El estudiante me explicó que el arco iris representaba diversidad. Le pregunté por qué lo usaba y me respondió: tuvimos una semana dedicada a la diversidad en la Universidad Católica a la que asisto y pienso que las personas deben dejar a los demás creer en lo que quieran creer y dejar de decirles en qué creer. Le dije: ¿te puedo hacer una pregunta personal? ¿Eres homosexual? Me respondió que no. Así que le pregunté: ¿por qué llevas el arco iris en tu ropa entonces? Me repitió que necesitamos dejar a las personas creer en lo que quieran creer. Eso me dio la apertura perfecta para hablar con él de la verdad absoluta versus la verdad relativa, que cubriremos en el capítulo 10. 20 minutos más tarde, cuando el altavoz anunciaba la última llamada para su vuelo, me dijo: gracias por esta conversación sobre la verdad absoluta, y tomó un tratado antes de abordar el avión. Fue otra grandiosa oportunidad para compartir la verdad de Dios basada en algo que la persona estaba vistiendo. Durante una estadía en Miami, un amigo de la secundaria y yo nos detuvimos en una cafetería Starbucks. La joven universitaria del otro lado del mostrador tenía un par de tatuajes en su cuello, así que le pregunté qué significaban. Me explicó que eran símbolos egipcios. Uno representaba la tierra y el otro la eternidad. Eso dio inicio a una buena conversación de 10 minutos. Ella me explicó que en ese momento de su vida se encontraba en un periodo de búsqueda, así que le di un billete de $10 para que comprara un libro que quería que leyera. La animé, le di la mano y me di la vuelta para irme. Cuando salimos de la cafetería, mi amigo me preguntó: Mark, ¿viste los ojos de la joven cuando te diste vuelta para salir? Bruce, me di vuelta y salí. ¿Cómo iba a verle los ojos?
Me dijo, quedó muy asombrada. Probablemente no podía creer que un cliente se tomara el tiempo de hablar con ella, pero especialmente que alguien le diera $10 para comprar un libro. Ella pudo haber hecho lo que hubiera querido con ese dinero, pero es importante que estemos dispuestos a respaldar nuestras creencias con nuestro dinero. ¿Quieres ir al cielo? Esta es una excelente pregunta, porque todos responden sí, o si es que existe. Después les pregunto, ¿sabes cómo llegar? ¿O te puedo mostrar cómo llegar? En un par de preguntas estarás compartiendo el evangelio con alguien. Estaba hablando con un hombre de Noruega y le pregunté, ¿usted quiere ir al cielo? Él me respondió, por supuesto que sí. Pregunté, ¿sabe cómo llegar? No tengo idea, fue su respuesta. ¿Sabe llegar a Noruega desde aquí? Sí, subo a mi vehículo, manejo hasta el aeropuerto, me subo a un avión y luego a Noruega. Luego entro a mi automóvil y me voy a mi casa. Curioso, pregunté, ¿sabe cómo llegar a Noruega, pero no sabe cómo llegar al cielo? No. Bueno, este es su día de suerte, le dije, porque yo sé cómo se llega. En realidad no creo en la suerte, creo en la mano providencial de un Dios todopoderoso, pero podría ser un día de suerte para alguien que planea ir a trabajar o a hacer las compras y que el Dios de este universo te decida enviar a que te atravieses en su camino para darle la información eterna que tan desesperadamente está buscando. Toma ese paso de fe, háblale a alguien acerca de Jesús, el único camino al cielo. Y podrías llegar a ser la respuesta de una oración. ¿Qué es lo más importante para ti en este mundo? El día en que te mueras, ¿qué crees que será lo más importante para ti? Esta es otra pregunta excelente para una encuesta. Inmediatamente te permite saber qué es lo que la persona valora en la vida. Para la primera pregunta, muy a menudo oirás respuestas como dinero, familia, salud, etc. Sorprendentemente, muchas personas dan la misma respuesta a la segunda pregunta que a la primera. Estaba en un aeropuerto y me senté junto a un caballero. Le pregunté si me podía ayudar con un proyecto y muy amablemente accedió. Le pregunté, ¿qué es lo más importante para usted en toda esta tierra? Me dio una respuesta bastante común. Mi familia. Continué, en el día en que muera, ¿qué cree que será lo más importante? Volvió a responder, mi familia. Le pregunté qué quería decir con su respuesta y me explicó, espero haber dejado suficiente dinero para cuidar de mi familia una vez que no esté. Le pregunté, ¿no debería ser lo más importante saber a dónde va y asegurarse de que su familia también venga con usted? Nunca lo había pensado de esa forma antes, respondió. Tuvimos una buena conversación, todo porque estas preguntas habían logrado hacerlo pensar en cuestiones eternas. Usa ilustraciones. Cuando estés hablando con los perdidos, usar ilustraciones puede ayudar a que los conceptos espirituales tengan sentido. Después de haber hablado con alguien acerca del pecado, arrepentimiento y la sangre de Jesús, muy a menudo uso una ilustración como esta. Es como si tuvieras una etiqueta de seguridad en los pantalones e intentaras salir del local sin pagarlos. ¿Qué sucedería? Cuando la persona responde que empezaría a sonar la alarma, le digo, exactamente, imagine el cielo de la misma manera, en las puertas del cielo. Imagine que hay sensores cuando uno entra. ¿Qué sería lo único que activaría la alarma al intentar entrar? La respuesta más común es, mi pecado. Correcto. Una vez que deja esta tierra, su pecado activaría la alarma. Pero si usted ha sido limpiado de todos sus pecados por la sangre de Cristo, ¿podría pasar por esas puertas? La persona siempre responde sí, con una gran sonrisa. La mayoría de las personas han oído activarse la alarma en alguna tienda y a nadie le gusta ser el culpable de activarla. Por supuesto, a nadie le agradaría que eso le sucediera en el sentido espiritual. La gente comprende este ejemplo con mucha facilidad. En una ocasión estaba testificándole a un joven en un centro comercial, pero parecía que el mensaje de la cruz no tenía sentido para él.
Noté un cartel en la vidriera anunciando descuentos en la tienda. Le pregunté si tu tienda preferida estuviera ofreciendo un descuento del 50% en toda la mercadería hoy. ¿Comprarías algo? Por supuesto que sí, me respondió. Si ofrecieran el 99% de descuento en algunas de las prendas, no solo compraría cosas para mí, sino para mis amigos también. No es de sorprenderse, ya que las prendas solamente le costarían 50 centavos. Si estás dispuesto a aceptar un descuento del 99% por una prenda de vestir, ¿por qué no habrías de aceptar una oferta del 100% de descuento sobre todos tus pecados pasados, presentes y futuros, lavados por la sangre de Jesucristo? Finalmente lo entendió. Es el mejor negocio en todo el universo. Preséntaselo a la gente de esta manera. A todo el mundo le gusta un buen trato. Jesús es lo mejor que ha sucedido en la historia de este planeta. Asegúrate de que las personas lo sepan. En el próximo capítulo veremos la forma bíblica de presentar el Evangelio para que tenga sentido para los perdidos. Léelo en actitud de oración y permite que cambie la forma en que compartes tu fe.